Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí hoy con nosotros como siempre. En esta ocasión, nos adentraremos en un tema que ha estado resonando con fuerza, casi como un eco persistente, en el vibrante mundo del entretenimiento. Hablamos de una noticia que, sin lugar a dudas, ha dejado a muchos con el corazón encogido, con esa mezcla de sorpresa y empatía que surge cuando las figuras que admiramos atraviesan momentos de gran adversidad. Vamos a hablar de algo que cuando ocurre nos impacta a todos de una manera u otra, algo que desmorona pilares de confianza y expectativas, la traición. Y en este caso particular pondremos el foco en una figura muy querida, Ande, quien finalmente ha decidido romper el silencio para desvelar una verdad dolorosa sobre Kerem, una verdad que al parecer, la ha sumido en un profundo derrumbe emocional. Así que por favor prepárense, abróchense los cinturones emocionales, porque vamos a desgranar esta historia pieza por pieza, a intentar comprender qué ha sucedido exactamente, cómo se siente Ande en estos momentos de fragilidad expuesta, y qué implicaciones podría tener todo este torbellino para ella y para la narrativa que tanto admirábamos. Antes de sumergirnos en las profundidades de este relato, si aún no lo han hecho y si este tipo de contenido les resulta de interés, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Con solo un par de clics en ese botón de suscripción, y si activan la campanita de notificaciones, se asegurarán de que nunca más se les escape ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta nutrir y ser parte de una comunidad activa y participativa, donde el diálogo y el intercambio de ideas son la norma. Así que anímense a unirse a nosotros. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. La noticia de que Ande ha decidido romper el silencio sobre la supuesta traición de Kerem ha sido, sin duda alguna, uno de los titulares más impactantes y comentados de las últimas semanas. Cuando nos adentramos en el universo de las parejas que admiramos, ya sea en la pantalla grande, en nuestras series favoritas o en la esfera pública de las redes sociales, tendemos a construir un aura de idealización alrededor de ellas. Las vemos como seres inquebrantables, cuyo amor está a salvo de las tormentas impredecibles de la vida real. Sin embargo, la realidad con su tozudez inherente es mucho más compleja, más matizada y a menudo, mucho más dolorosa. Y en este caso particular, esa complejidad ha tomado la forma de una traición que, según los indicios y las propias palabras de Ande, ha herido profundamente, llevándola, según los reportes y las primeras señales, a un estado de vulnerabilidad y tristeza que muchos han podido percibir a través de sus apariciones públicas y sus comunicaciones. Vamos a intentar reconstruir los hechos basándonos en lo que se ha filtrado a los medios, en lo que ella misma ha insinuado con gestos y palabras cuidadosamente elegidas, y en las inevitables reacciones que este tipo de revelaciones siempre provocan en el público. Para poder comprender la verdadera magnitud de esta revelación, es esencial que hagamos un breve repaso de la historia que unía a Ande y Kerem. Para una gran mayoría de sus seguidores, ellos eran, en muchos sentidos, la pareja perfecta. Su química en pantalla, esa chispa innegable que desprendían cada vez que aparecían juntos en las series, trascendía claramente la ficción, convirtiéndose en una prolongación de su relación en la vida real. Su vínculo parecía consolidado, robusto, lleno de momentos tiernos y, sobre todo, de un futuro que se proyectaba como prometedor y lleno de éxitos compartidos. Las redes sociales eran un testimonio constante de su aparente felicidad, sus publicaciones se inundaban de sonrisas, de gestos cariñosos, de esas instantáneas que nos hacían creer, ilusionarnos y hasta inspirarnos en la idea del amor verdadero. Se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales, aparecían juntos en eventos, y su imagen pública era la de una pareja sólida, feliz y aparentemente a prueba de balas. Por todo ello, la noticia de una traición, y más aún, atribuida a Kerem, ha caído como un auténtico jarro de agua fría, rompiendo ese hechizo de perfección que se había construido. No se trata simplemente de una ruptura más en el panorama del espectáculo, estamos hablando de una herida profunda en los cimientos de la confianza, en la narrativa que habían construido juntos y que tantos admiraban. Cuando se dice que Ande rompe el silencio, entendemos implícitamente que ha habido un periodo previo de intenso silencio, de especulación rampante, de rumores que volaban sin confirmación y de preguntas que flotaban en el aire sin respuestas. La discreción, la necesidad de preservar la intimidad en un momento de crisis, o quizás el simple hecho de necesitar tiempo para procesar el dolor en la esfera privada, mantuvieron a Ande alejada de los focos mediáticos en lo que respecta a este delicado asunto. Sin embargo, la presión mediática, la constante atención de la prensa y, sobre todo, el inmenso apoyo y la preocupación de sus fans, que la han acompañado fielmente a lo largo de su carrera,
la han impulsado, y quizás le han dado la fuerza necesaria a hablar. Y al hablar, lo ha hecho de una manera que revela la profunda grieta que esta traición ha abierto en su interior. La expresión «ella se derrumba» no es una exageración en estos casos, no es un recurso dramático, es, en muchos sentidos, la descripción más precisa de un estado emocional devastador. La traición, especialmente cuando proviene de alguien en quien se ha depositado una confianza tan absoluta, puede tener efectos catastróficos, desestabilizadores a nivel personal. ¿Qué significa exactamente esta traición? Es importante ser cautelosos y reconocer que los detalles específicos aún pueden ser escasos, y que debemos siempre mantener el respeto por su privacidad, un derecho fundamental que trasciende la fama. Sin embargo, los rumores, que a menudo se nutren de indicios y susurros, apuntan consistentemente a una infidelidad, a una grave falta de lealtad que ha minado los cimientos mismos de su relación. Para Anne esto debe significar no solo el amargo final de una relación amorosa que parecía destinada a perdurar, sino también una profunda crisis de fe, una desilusión que la obliga a reevaluar todo lo que creía saber sobre Kerem, sobre su vínculo y, en un nivel más profundo, sobre sí misma y su capacidad para juzgar a las personas. El derrumbe al que se hace referencia podría manifestarse de incontables maneras, desde una tristeza profunda e incontrolable, pasando por la pérdida de apetito o el insomnio crónico, hasta un replanteamiento radical de su futuro personal y profesional. Incluso podría tratarse de una pérdida de esa chispa vital, de esa energía contagiosa que tanto admirábamos en ella, una energía que se ve eclipsada por el peso del dolor y la decepción. Es absolutamente natural que cuando una figura pública a la que admiramos atraviesa un momento tan delicado y vulnerable, sus seguidores se preocupen y sientan la necesidad de comprender la magnitud de lo sucedido. ¿Cómo se siente Anne en estos momentos? Intentemos ponernos en su lugar, imaginemos esa compleja y desgarradora mezcla de incredulidad ante lo sucedido, un dolor punzante en el pecho, una rabia justificada ante la injusticia y una decepción que lo tiñe todo de gris. El sentimiento de que todo lo que creía seguro, sólido y confiable se ha desmoronado de la noche a la mañana. La traición no solo rompe el corazón en 1000 pedazos, sino que también puede infligir daños profundos en la autoestima, generar dudas corrosivas sobre la propia valía y cuestionar nuestra capacidad para percibir la verdad en las personas. Ver a alguien a quien admiramos sufrir de esta manera nos conecta de forma visceral con nuestra propia humanidad, con la fragilidad inherente de las relaciones y con la universalidad del dolor. En el ámbito público, noticias de esta índole tienen un impacto que va más allá de lo individual. Anne y Kerem no eran solo una pareja, eran para muchos un referente, un ejemplo de amor y éxito profesional combinado. Su supuesto amor inspiraba a miles, y su presencia conjunta en la esfera pública era vista como un símbolo de fortaleza y felicidad. Ahora esa imagen cuidadosamente construida se quiebra de forma dramática, dejando un vacío, una sensación de incertidumbre y la cruda lección de que las apariencias, a menudo, pueden ser terriblemente engañosas. Esto nos recuerda una vez más que incluso las personas que parecen tenerlo todo, que proyectan una imagen de perfección y felicidad inquebrantable, también atraviesan momentos de profunda dificultad, cometen errores, o son víctimas de los errores de otros. La valentía de Anne al decidir hablar, al romper ese silencio que tanto se especulaba, es un acto digno de una profunda admiración. Enfrentarse a la opinión pública, exponer su dolor y su vulnerabilidad ante miles de ojos, no es, ni de lejos, una tarea fácil. Requiere una fuerza interior inmensa. Pero al hacerlo, no solo está emprendiendo un camino hacia su propia sanación, sino que también está ofreciendo un mensaje de fortaleza y resiliencia a innumerables personas que podrían estar pasando por situaciones análogas. Nos está demostrando que es válido sentir el dolor, que es necesario expresar esas emociones, y que la recuperación, aunque ardua y llena de obstáculos, es un camino posible. Su vulnerabilidad, expuesta de forma tan valiente, se transforma, paradójicamente, en una fuente de inspiración y empoderamiento. Es fundamental que mantengamos la cautela a la hora de juzgar y que evitemos caer en la tentación de la especulación malintencionada o el morbo. Lo que sabemos con certeza es que Anne ha decidido poner fin a su silencio, ha revelado la dolorosa traición sufrida a manos de Kerem y como consecuencia directa ha experimentado un profundo derrumbe emocional que ha conmovido a su base de seguidores. Esto nos deja con muchas interrogantes abiertas, con la intriga de los detalles que aún no conocemos, pero también con la certeza ineludible de que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas y que la confianza, ese pilar fundamental sobre el que se construyen los vínculos más profundos, una vez que se quiebra, es extraordinariamente difícil, si no imposible, de reconstruir completamente.
Hemos llegado al final de nuestro análisis de esta noticia que, sin duda, ha conmocionado a muchos y ha generado un intenso debate. En resumen, Ande ha tomado la difícil decisión de hablar y ha desvelado la dolorosa traición que ha sufrido por parte de Kerem, un hecho devastador que la ha sumido en un estado de profunda tristeza, decepción y desilusión. Hemos reflexionado sobre la imagen idílica que proyectaban como pareja, el impacto significativo que esta noticia ha tenido en sus seguidores, y sobre todo, hemos puesto en valor la valentía de Ande al exponer su vulnerabilidad y al compartir su dolor con el mundo. Es un recordatorio conmovedor de la fragilidad inherente de las relaciones humanas y de la importancia capital de la honestidad, la lealtad y el respeto mutuo como cimientos irrenunciables. Queremos agradecerles de todo corazón por habernos acompañado en este vídeo y por dedicar su valioso tiempo a escuchar nuestras reflexiones. Su presencia, su interacción y su atención son lo que da vida a este canal y lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Nos encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes sobre esta delicada situación. ¿Creen que Ande hizo bien en romper el silencio y compartir su verdad? ¿Qué consejo le darían a alguien que se encuentra atravesando una experiencia similar de traición y desilusión? Por favor, no duden en dejarnos sus comentarios más abajo. Valoramos enormemente su opinión, sus experiencias personales y sus perspectivas. Nos encanta leerlos y dialogar con nuestra comunidad. Y si este contenido les ha parecido interesante e intrigante, si les ha hecho reflexionar o incluso sentir empatía, les animamos encarecidamente a que nos den un me gusta. Su apoyo manifestado a través de esos me gusta es una señal muy importante para nosotros y nos ayuda significativamente a seguir creando vídeos y a llegar a un público más amplio. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que crean que podría encontrarlo interesante, útil o que pudiera beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen esa campanita para que les notifiquemos cada vez que subamos un nuevo vídeo, asegurándose así de no perderse nada. Su suscripción es uno de los mayores impulsos que podemos recibir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.